Muy buenos días todavía, sí, ya casi tardes para todos. Muchas gracias en nombre de nuestro gobernador Nicolás García por esta invitación a la gobernación de Cundinamarca para compartir acerca del avance en la vacunación en nuestro departamento y cómo ha sido toda la estrategia de vacunación ya en el nivel local. Importante resaltar el esfuerzo que ha venido realizando el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, para garantizar toda la consecución de las dosis de vacuna con las cuales hemos podido ir avanzando de una manera importante y en los últimos días de una manera muy rápida en el plan de vacunación en nuestro departamento. El objetivo general, aquí estas primeras ya las habló el ministerio, entonces voy a pasar muy rápido. Básicamente, contribuir desde cada uno de los departamentos con la disminución de la transmisión del coronavirus, la mortalidad y la carga de enfermedad por COVID-19 en la población de riesgo por medio de la vacunación, según la disponibilidad gradual y progresiva de la vacuna, con el fin de mejorar el bienestar de las poblaciones, proteger el sistema de salud y reducir el impacto económico y social de la pandemia. Esto pues es muy importante porque hemos podido garantizar un trabajo muy articulado entre las entidades territoriales y el Ministerio de Salud en todo este trabajo que hemos venido realizando, avanzando en las diferentes fases y etapas que tiene el plan de vacunación. Ya ahora en esta etapa 3, que la verdad sí hemos llegado en un momento en que esperamos de pronto llegar más adelante, pero gracias a esa consecución de vacunas que ha habido, hemos podido avanzar de una manera muy rápida. El plan nacional que tenemos de vacunación contra COVID, que con base en este, hemos realizado las diferentes adaptaciones de este plan en los niveles departamentales y municipales, en un trabajo que hemos realizado además con las diferentes EPS, con los alcaldes municipales, con los secretarios de salud, con los gerentes de todas las IPS públicas y privadas y con los equipos de vacunación, que son en últimas quienes operacionalizan todas estas estrategias, todas estas iniciativas desde el gobierno nacional y desde los gobiernos departamentales. Y hay que de verdad resaltar en esos espacios todo el trabajo y el esfuerzo que ha venido realizando cada uno de los diferentes equipos de vacunación. En Cundinamarca hemos venido liderando el porcentaje de aplicación de vacunas versus las entregadas. Generalmente hemos estado por encima del 95% en ese porcentaje de aplicación de vacunas. Ha sido un trabajo importante, un esfuerzo de cada uno de los diferentes equipos de vacunación. Han estado trabajando además articuladamente no solo al interior del sector salud, sino también con otros actores sociales, con los personeros, con líderes comunitarios, con bienestar familiar, con prosperidad social, con ONGs y con muchos otros, para poder garantizar todo el proceso de vacunación, la búsqueda de la población y además garantizar que la población efectivamente llegue el día de la vacunación de acuerdo al agendamiento que se ha venido realizando en cada uno de las IPS. Esto ya lo mencionaron también anteriormente en el ministerio. Sin embargo, sí resaltar de todo ese proceso de priorización, la articulación que hemos venido realizando con el Ministerio de Salud para poder dar unos mensajes claros a la población sobre cómo ha venido haciendo esa priorización de cada una de las poblaciones, cómo ha venido realizándose ese avance en las diferentes etapas. Muchas personas quisieran estar vacunadas ya. En el nivel local somos nosotros quienes recibimos las solicitudes, las quejas de la población de yo quiero vacunarme ya, yo ya quisiera estar, yo ya estoy en la etapa 3, ya voy en la etapa 3, por favor vacúnenme ya. Pero hemos tenido que hacer un trabajo articulado entre el ministerio, entre el departamento, entre los municipios, para poder dar una información clara a la población acerca de cómo se han venido viviendo las diferentes etapas, de acuerdo a las poblaciones, por qué hacerlo por quinquenios en la mayoría de estos para poder ir abarcando grupos de población y por qué ahora en esta etapa 3, donde hay mucha solicitud de personas y una expectativa grande de que muchos quisieran vacunarse ya, también cómo poder llegar con unos mensajes claros de cómo estamos empezando en esta etapa, cómo se han ido abriendo los quinquenios o los decenios y además también cómo se han ido abriendo los diferentes grupos poblacionales para avanzar de una manera importante en este trabajo. Nuestra meta en el departamento de Cundinamarca es vacunar cerca de 2.040.000 cundinamarqueses. Ya llevamos más de 400.000 cundinamarqueses vacunados con primeras dosis y de esos el 45% de la población ya ha recibido además su segunda dosis también. En la fase 1 una meta de 579.000 personas a vacunar, en la fase 2 1.460.000 y así hemos venido avanzando de acuerdo a la asignación de vacuna que hemos recibido por parte del gobierno nacional, garantizando que el día en que recibimos vacuna, casi que ese mismo día o en las siguientes 24 horas, hacemos inmediatamente la distribución de toda la vacuna
y la entrega de esta en los 116 municipios del departamento. Acá un poco todo el tema de la logística de distribución. Inicialmente la vacuna que recibimos fue vacuna Pfizer, sin embargo ya más adelante hemos recibido vacuna también de Sinovac, de AstraZeneca, que no tiene que tener toda la logística de la vacuna Pfizer por toda la ultracongelación que tenemos que tener con esta, y con la aplicación muy rápida en los siguientes 5 días, una vez la vacuna descongelada y en temperaturas de refrigeración. Con vacuna de Sinovac y con vacuna de AstraZeneca, este manejo de cadena de frío es mucho más sencillo, únicamente manejarla en temperaturas de refrigeración entre más 2 y más 8 grados centígrados, y en este orden de ideas diríamos que realmente en esta vacunación contra COVID no hay nada novedoso ni nada nuevo, sino lo que tenemos es que fortalecer la estrategia que venimos realizando y llevando a cabo de manejo de cadena de frío, porque después de que la vacuna de Pfizer puntualmente es descongelada y pasa en temperaturas de refrigeración, igualmente que con las otras vacunas de Sinovac y de AstraZeneca y las demás vacunas del programa regular de vacunación, la logística es exactamente la misma, el cuidado es exactamente lo mismo, y el país ha venido fortaleciendo años atrás todo el manejo en cadena de frío. Entonces realmente tenemos una experiencia importante y grande en el manejo y en el cuidado de las vacunas una vez ya han salido esas temperaturas de ultracongelación. Y puntualmente para el departamento de Cundinamarca nosotros hemos definido unas 21 rutas que salen con cada distribución de vacuna, y estamos haciéndola en el departamento de Cundinamarca con vehículos del departamento, y cada carro sale con una ruta definida de la vacuna acompañado de personal de la gobernación, quienes hacen esa entrega personalmente en cada uno de los municipios, en cada uno de los puntos de vacunación. En ese sentido, nosotros incluso para la primera entrega de vacuna que hubo de Pfizer, donde muchos de los departamentos la concentraron en la ciudad capital, nosotros hicimos un inicio de la vacunación en 13 municipios, en 22 IPS que tenían unidades de cuidado intensivo, en un sentido de retribuirle a ellos, que eran los que concentraron y garantizaron la atención de alta complejidad de todos los 116 municipios del departamento. Garantizamos un esfuerzo importante logístico para en esa primera entrega de vacuna iniciar con todas las unidades de cuidado intensivo del departamento, y después ya fuimos avanzando progresivamente de acuerdo a las recomendaciones que ha venido dando el gobierno nacional. Y esto es muy importante porque tanto nosotros como los diferentes departamentos hemos estado trabajando de la mano con el Ministerio de Salud para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones dadas en el plan de vacunación, para de esa manera poder avanzar todos armónicamente en esto. Se ha definido el establecimiento de una mesa territorial de vacunación. En esta mesa están las diferentes entidades que hacen parte de todo el plan de vacunación. Esta mesa es liderada por nuestro gobernador Nicolás García. Están las diferentes direcciones de la Secretaría de Salud y están también participando otras secretarías, y en esa también hacen parte los alcaldes municipales, secretarios de salud y los gerentes de cada una de las IPS, tanto públicas y privadas. Y aquí es importante también resaltar en ese trabajo local la articulación de acciones entre el sector público y privado. Históricamente, y creo que gracias a la pandemia hemos podido desde las entidades territoriales garantizar un trabajo mucho más articulado, más coordinado, tanto con la red pública y privada de prestadores de servicios de salud. Diríamos que antes, y eso yo puedo decirlo del conocimiento que tengo del país, el sector público iba por un lado y la red privada iba por otro lado. Gracias a la pandemia hemos podido garantizar ese trabajo articulado, unido, y poder hablar hoy día en muchos departamentos de que contamos con una red única de prestadores de servicios, y realmente única ya en la operacionalización, que han estado conversando, que han estado trabajando de la mano y que se han estado apoyando mutuamente, tanto para sacar adelante la respuesta en la pandemia en crecimiento y expansión de camas de cuidado intermedio e intensivo, como para poder ir garantizando puntos nuevos y adicionales de vacunación para acelerar el ritmo de vacunación contra COVID en cada uno de los municipios en el país y puntualmente en nuestro departamento. En cuanto a la ruta de vacunación, el Ministerio ha definido cómo debe ser y cómo debe realizarse esa ruta de vacunación, para lo cual se ha hecho un trabajo donde se han definido las bases de datos a través de las EAPBs o las EPS, identificando la población. Sabemos que tenemos un número importante ya de población asegurada en el país, hablamos de un aseguramiento en Colombia cercano al 98%, entonces una vez la población definida en las bases de datos de aseguramiento son cargadas en Mi Vacuna y se van abriendo cada uno de los quinquenios para la vacunación, podemos ir realizando ese agendamiento de la población en cada una de las IPS. Para el departamento de Cundinamarca, y lo definimos en la mesa territorial de vacunación, hicimos un trabajo y una concertación con las EPS, donde la población, las EPS nos hacen una entrega de los listados de su población asegurada al departamento, a la dirección de aseguramiento,
hacemos una consolidación de una gran base de datos única para el departamento y de esa base de datos, desde la Dirección de Aseguramiento, se entrega a cada una de las IPS vacunadoras un número de población para que podamos avanzar armónicamente todos, de tal forma que si hay una IPS de Salud Total, por decir algo, o de Sanitas, haciendo un trabajo entre públicos y privados, y ellos tienen un número de población importante, pero hay otra IPS en algún municipio que tiene una población menor, todas las IPS atienden población de todas las EPS, para de esa forma poder ir avanzando todos armónicamente y con cada entrega de vacuna poder finalizar casi que en un municipio donde hay diferentes IPS, todos al tiempo, y no que de pronto una IPS tenga población para 2 días y otra tenga para 10 días. Gracias a eso es que podemos tener esos resultados de un porcentaje de aplicación de vacuna constante y alto en el departamento de Cundinamarca, que se ha mantenido casi que por encima del 95% siempre. Únicamente el día que recibimos vacunas se nos baja el porcentaje de vacunación, pero rápidamente en 2 a 3 días recuperamos nuevamente las cifras por encima del 90-95%. En todo este trabajo entonces del Ministerio se hacen las entregas de esas bases de datos. Es un trabajo que se ha venido concertando desde la Mesa Territorial de Vacunación, como ha sido también la directriz del Ministerio de Salud. Desde la entidad territorial hemos también venido garantizando con la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control la verificación de las condiciones de habilitación de cada una de las IPS que se han venido habilitando tanto para vacunación intramural como extramural, y conjuntamente con las EPS hemos definido las IPS que van a vacunar en el departamento, garantizando una participación de todos, tanto públicos como privados, dentro de todo este proceso, porque aquí lo importante realmente es poder tener un gran número de vacunadores que nos ayuden a ir realizando una importante aplicación de vacunas en el departamento, teniendo días incluso que hemos llegado a cerca de 30.000 dosis en un solo día aplicadas. Esto es un poco lo que ya les he hablado, cómo se hace el proceso de las entregas de bases de datos. En algunos departamentos las EPS se están entregando directamente a las IPS los listados de la población. En Cundinamarca lo hemos hecho de una manera diferente y ha sido una centralización del proceso a través de la Secretaría de Salud del departamento, y eso nos permite realmente un proceso mucho más ordenado y organizado en la entrega de las bases de datos de población a cada una de las IPS, para que, como les decía anteriormente, todos puedan avanzar armónicamente de acuerdo a la entrega de vacunas que se les está haciendo a cada uno de ellos. Finalmente, una vez la IPS tiene los listados de población, proceden a realizar el agendamiento de la vacunación intramural. Para esto hemos tenido también que apoyarnos para el agendamiento y para la convocatoria de las citas con líderes comunitarios, con los alcaldes municipales, para garantizar que efectivamente las personas, una vez agendadas, tengan conocimiento de su cita de vacunación y acudan oportunamente a su cita para que el proceso pueda ser mucho más eficiente. También hemos venido avanzando en un trabajo de no agendamiento, de acuerdo a cómo se han venido cerrando las etapas, para aquellas personas que no se han vacunado puedan asistir prontamente a su vacunación. Incluso nosotros diseñamos una estrategia recientemente para la población de 60 y más años que aún no se ha vacunado, y muchos dicen no me han llamado por cualquier motivo, no me han contactado. Entonces generamos un link en la página de la gobernación donde las personas pueden entrar, dejarnos sus datos, y hacemos un seguimiento de esas personas con las IPS de acuerdo al municipio de residencia para que puedan ser vacunadas también muy rápidamente. En cuanto a la vacunación extramural, hemos también recibido apoyo de IPS domiciliares que venían realizando actividades extramurales, para con ellos y conjuntamente con los equipos de vacunación extramurales que tienen las IPS, tanto públicas como privadas, poder ir avanzando muy rápidamente en la vacunación que se ha realizado extramural, principalmente en todos los centros geriátricos, hogares de larga estancia y todas las diferentes actividades que hemos realizado extramuralmente y en zonas rurales y rurales dispersas que también tenemos en el departamento. Cundinamarca tiene una población rural dispersa de alrededor de un 37%, entonces también ha sido un trabajo importante en municipios como La Palma, Yacopí, La Peña, Junín, que tienen una población importante rural, para poder garantizar que los equipos de vacunación lleguen hasta cada una de estas zonas, así como hemos llegado años atrás a través del programa de vacunación regular a todos los 116 municipios del departamento y a la población rural que vive en cada uno de estos municipios. En cuanto ya al momento de vacunación, las personas llegan el día de la vacunación, se hace un proceso de registro de la persona al llegar a la institución, tanto pública como privada, se hace la explicación del consentimiento informado para el procedimiento y se procede con el diligenciamiento y la firma de este registro. Una vez ya se ha firmado el consentimiento informado, se procede a realizar ya el procedimiento como tal de la vacunación, previo a todas las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud
siguiente y procedemos además ya a hacer el registro de la información en el sistema de información PyWeb. Esto es muy importante porque si tenemos un sistema de información alimentado al día, vamos a poder tener los registros de la vacunación para poder hacer el seguimiento y la logística. Sin embargo, hemos tenido algunas dificultades con funcionamiento a veces del PyWeb, pero hemos podido ir avanzando en la medida en que el sistema nos lo ha ido permitiendo. Un rezago importante sí tenemos en el departamento, que hemos venido trabajando y presionando las IPS para que así como avanzan muy rápidamente en la aplicación de vacunas, también podamos estar al día en la registro de la información en el sistema de información nominal. Aquí ya es todo el procedimiento de registro, la observación de la persona durante 30 minutos después de la vacunación y una vez ya la persona pasa su tiempo de observación, se le hace la entrega del carnet de vacunación con la fecha para la próxima cita de la segunda dosis de la vacuna, dependiendo de la vacuna, si es para Pfizer 21 días, si es para Sinovac 28 días o para AstraZeneca a los 3 meses, también de acuerdo a las recomendaciones que se han venido dando hasta el momento por parte del Ministerio de Salud. Aquí de verdad hay que resaltar el trabajo que se ha venido realizando entre las entidades territoriales y el Ministerio de Salud de una manera integrada, coordinada, concertada en todo este proceso. Aquí todo el proceso de observación de la persona y durante este tiempo que la persona está esperando los 30 minutos, también hemos fortalecido un trabajo con los planes de intervenciones colectivas en los diferentes municipios para poder garantizar, darle algunas capacitaciones y algunas atenciones definidas en las RIEs para la población y también hacer acciones de promoción y prevención de la salud y de la enfermedad a las personas mientras esperan durante esos 30 minutos de vacunación. Entonces es importante recordar que esta vacunación hace parte del programa ampliado de inmunizaciones, pero va en paralelo y los equipos las IPS tienen que tener equipos de vacunación diferentes a los del programa de vacunación regular para hacer la vacunación contra COVID, así como un espacio diferente al del punto de vacunación con las mismas características para poder prestar un servicio con las condiciones de calidad. Creo que es importante dentro de todo este trabajo y este evento que estamos realizando con la rama judicial, poder tener un conocimiento claro entre todos de cómo se va avanzando en el plan de vacunación, cómo se ha hecho todo ese proceso de priorización, porque muchas personas a veces llegan a las IPS y amenazan que van a poner una tutela, que van a poner una queja para que las personas las avancen o en el plan de vacunación o se salten de acuerdo a las etapas, o si no se vierte una etapa que ellos exigiendo que ya y que si no van a poner acciones legales. Creo que por eso es importante estos espacios en los que podamos trabajar de la mano, trabajar conjuntamente para poder avanzar de una manera organizada entre todos de acuerdo a las prioridades que ha definido el Gobierno Nacional, que ha definido el Ministerio de Salud y que nosotros desde las entidades territoriales hemos venido acatando y informándolas adecuadamente con la población general para que la población pueda estar enterada y haya menos quejas e inconformidades, sobre todo de población, personas que quisieran ya estar vacunadas. Importante en todo el tema de financiamiento de la vacunación, que aquí pues también se ha definido ya cómo es el pago de la vacunación. Inicialmente hemos hablado de un anticipo, ya después hubo una modificación a la resolución para el pago. Las IPS han estado trabajando muy fuertemente durante este tiempo y necesitamos también pues avanzar muy rápidamente en los pagos de las vacunas para cada una de las IPS porque muchas no han recibido todavía pagos. Hemos estado en reuniones también constantemente con el Ministerio de Salud para capacitar a todas las IPS en cómo es el procedimiento para que las IPS puedan recibir el pago de la vacunación. Sin embargo, pues sí hemos hecho un esfuerzo en nuestro departamento para poder garantizar que independientemente de que las IPS aún no reciban pago, los vacunadores sí estén recibiendo su salario al día. Diríamos que en el departamento de Cundinamarca puede haber atrasos de 1 o 2 meses solamente en un 10% de las IPS, el resto de las IPS están totalmente al día en la vacunación, pero sí necesitamos poder avanzar rápidamente en estos giros. Y hemos venido también pues garantizando un trabajo conjunto, articulado. En Cundinamarca nos ha ido muy bien en el trabajo con las diferentes EAPBs en el seguimiento de la vacunación de cada una de las personas, en garantizar que las personas lleguen además a aplicarse sus segundas dosis. Esto ha sido súper importante para no quedarnos con esquemas de vacunación incompletos, sino poder garantizar efectivamente llegar a toda la población con esta importante estrategia que es la que nos va a permitir, junto con las diferentes medidas de higiene, de autocuidado individual, poder ir avanzando en esa reactivación económica que el país tanto está necesitando. Ese es el resumen de aplicación de dosis en el departamento de Cundinamarca al 7 de junio. Con esa fecha hemos recibido 706.290 dosis. El día de ayer hicimos una entrega de 93.000 dosis adicionales que aquí ya no están contadas todavía, esas entran a contar a partir del día de anoche.
hemos aplicado un total de 678.909 dosis para un 97% de aplicación de las dosis que habíamos recibido por parte del gobierno nacional. En primeras dosis hemos aplicado 467.673 dosis y en segundas dosis 210.836 para un 45% de personas ya en el departamento con esquemas de vacunación completos, con sus 2 dosis de vacunación. Esto era todo lo que queríamos compartir desde el departamento de Cundinamarca sobre cómo ha sido la realización del proceso de vacunación. Ha sido un esfuerzo realmente importante. Los equipos de vacunación han estado trabajando incansablemente. Muchos fines de semana no hemos podido parar, muchos festivos no hemos podido parar. Las rutas de vacunas a veces tienen que salir en la madrugada para poder garantizar la entrega efectivamente en las siguientes 24 horas. Esto ha implicado una coordinación también importante, como lo había mencionado, con fuerza pública, con ejército, con policía, para el acompañamiento de los esquemas de seguridad con cada una de las rutas que han venido saliendo, pero realmente muy felices, muy satisfechos de poder estar contribuyendo desde la administración del departamento en el avance de este plan de vacunación y en poder avanzar y apoyar a la población de nuestro departamento en estar protegidos contra el COVID-19. Muchísimas gracias. Doctor Diego, mil gracias. Quiero saber si aquí tengo en el chat algunas preguntas que no son específicamente para el doctor Diego, sino las preguntas que quedaron pendientes del ministerio. No sé si alguna de las personas del ministerio, si el doctor Germán Escobar, que está ahí, quisiera responder alguna de las preguntas. Tengo 2 más. Sí, en la medida de lo posible, si Gracias, puedo gracias, responder en Germán. mi experticia, por supuesto. Listo, había una pregunta anterior, una pregunta relacionada con la posibilidad de, con el cruce de priorización. ¿Tienes la pregunta en la cabeza o la repito? Era el cruce de priorización entre priorizar un tipo de vacuna con un tipo de persona, evitando el riesgo para algunas personas. La vacuna X tiene riesgos para determinados tipos de grupos de personas, entonces se cruza con, no debe ponérsela a esas personas, sino a otras personas. Si ese tipo de cruces los están haciendo desde el ministerio. Y ya te hago la otra pregunta. Yo diría que la respuesta tiene varios elementos, varias variables. El primero de ellos es, efectivamente, todos hemos visto, porque ha sido bastante mediático, algunas vacunas han presentado una asociación con unos eventos adversos trombóticos, en específico la vacuna AstraZeneca y en días y semanas un poco más reciente la vacuna de Janssen. Sin embargo, luego de su análisis por parte de organismos internacionales, la propia OMS, las agencias de referencia como la FDA, se consideró que el riesgo-beneficio era todavía, el beneficio superaba con creces el riesgo para las poblaciones en general. Algunos países han tomado algunas decisiones, utilizando, digamos, algún concepto de precaución, sobre todo países europeos. Ahora hay que mirarlo en un contexto amplio. Estos países tienen, algunos de ellos, un número muy importante de vacunas, incluso excedentes, que les permite de manera más fácil tomar estas decisiones. Dicho lo anterior, nosotros hemos analizado siempre estas situaciones en el Comité Asesor de Vacunas, pero también es muy importante lo que tenga que decir en cada una de estas situaciones nuestra agencia regulatoria en la materia. Esto es el INVIMA, quien además por competencia debe hacer el monitoreo y lo realiza a través de sus conexiones permanentes con las agencias regulatorias de referencia y del mundo, debe hacer el monitoreo de estas situaciones. También hemos dicho en los lineamientos que expuso el doctor Gerson que entra la valoración clínica que hacen los profesionales de la salud, en específico los médicos tratantes de los pacientes, porque algunas situaciones no están plenamente ni identificadas, ni tipificadas, ni validadas en estudios grandes de investigación, por lo que estamos hablando de vacunas nuevas, y en ese sentido, pues la autonomía médica también puede ejercer ahí su competencia en un profesional de la salud que encuentre y justifique científica y técnicamente la colocación o no de vacunas. Hasta ahí va, en términos generales, la agenda que se va desarrollando en ese sentido. Nuevamente somos reiterativos en la medida que nueva evidencia surja
en torno a colocación de vacunas o a no indicación de la colocación de ciertas vacunas en grupos poblacionales. Inmediatamente la analizamos en el comité asesor de vacunas y también estamos muy pendientes de lo que tenga que decir el INVIMA, quien, reitero, es la agencia regulatoria en la materia y quien ha expedido las autorizaciones de uso de emergencia. Listo, muchas gracias. Hay una última pregunta. ¿Por qué no se incluyen los fallos en la inmunización como eventos reportables al sistema de farmacovigilancia? Contagio, muerte u hospitalización con una o dos dosis de la vacuna puesta. Es un evento claramente definido como parte de la farmacovigilancia y las Secretarías de Salud y el Instituto Nacional de Salud dicen que no se debe reportar. O sea, problemas, lo que entiendo yo es la pregunta, es problemas en la inmunización, o sea, problemas derivados de la vacunación, sí, algún tipo de efecto adverso, ¿por qué no se está incluyendo? Porque sí es parte de la farmacovigilancia. Pues mira, Janet, es extraño porque realmente cualquier situación que genere una reacción adversa, ¿cierto? Puede ser objeto de reporte o debe ser objeto de reporte, es decir, no se está excluyendo ninguna acción o actividad para que sea objeto de reporte por parte de los prestadores. Entonces, fíjate que allí es un poco lo que el prestador de servicios de salud identifique de esa reacción adversa. Lo que entiendo es que lo que se está preguntando es, bueno, si una persona ya tiene la primera dosis, ¿cierto? Y se contagió, eso podría ser entendido como una falla en la inmunización. Básicamente, esa es como la pregunta, Germán. Si eso puede ser entendido como una falla en la inmunización. Okay. Y entonces, si esa falla en la inmunización, ¿por qué no se reporta toda la cantidad de personas que han recibido la primera dosis y que no han quedado completamente inmunizadas? Por ejemplo, es algo así, creo que es lo que quieren preguntar, porque cualquier otra reacción adversa sin distinción se debe reportar al sistema de vigilancia epidemiológica. Ya, creo que has comenzado, doctora Andrea, a contestar la pregunta muy asertivamente, asumiendo que no se trata de un evento adverso, asumiendo que si fuera un evento adverso, como lo dice la doctora Andrea, debe reportarse y están todos los mecanismos para ello, sino que estamos en el eventual suceso de una aparente falla en la inmunización. Aquí, para contestar esa inquietud, tenemos que remitirnos a un concepto general de salud pública y es cuando tenemos eventos poblacionales. Estos son eventos muy grandes. Generalmente hay dos alternativas para abordar el monitoreo de esos eventos. Uno, los registros poblacionales, que son muy complejos de montar, se ha hecho, digámoslo, y tenemos algunos registros de algunas situaciones que parten de la base de un reporte activo. Sin embargo, es muy complejo y requiere del concurso de todos los agentes del sistema de salud, máxime cuando tenemos un sistema de salud con una desagregación importante. Por eso en muchos casos estos reportes, estos registros tienen un subreporte importante. Y la otra forma de entender el fenómeno, de entender cuál es la magnitud del fenómeno, es a través de estudios poblacionales en donde uno saca una muestra representativa que puede hablar por el resto de la población que no está siendo evaluada, y a través de esa muestra uno entiende más o menos qué es lo que está sucediendo en el fenómeno. ¿Por qué me refiero a esto? En el caso de una falla de la capacidad de la vacuna para prevenir el contagio, pues también remitámonos al inicio de esta charla. El doctor Arregocés mostró unas tablas en donde se evidenciaba cuál es el perfil, cuál es el desempeño de las vacunas hasta donde conocemos. Y, por ejemplo, en el caso de Sinovac, algunos estudios demuestran que su perfil puede llegar hasta el 90% previniendo el contagio, pero también hay otros estudios en poblaciones específicas que es algo más bajo, y nos contaba el doctor Arregocés la dificultad para hacer comparabilidad. En ese orden de ideas, la gran conclusión que tenemos en el mundo hoy sobre las vacunas, y hemos sido reiterativos en el mensaje en este país y en el mundo en general, y por la misma OMS, es que las vacunas son tremendamente efectivas en la prevención de la enfermedad grave y la muerte, pero no excluyen la posibilidad de que una persona se pueda contagiar. En ese sentido, el objetivo de la vacunación es poblacional, no individual. Por eso, cuando tenemos transmisiones todavía elevadas, como el caso de Colombia, comunitarias,
se preservan las medidas de protección personal, uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, mientras que otros países que gracias a un porcentaje de vacunación por encima del 80-90%, el caso de Israel, por ejemplo, que ya con un 60-70% había tenido una disminución muy importante de su transmisión comunitaria, pudieron ir desmantelando estas medidas. No obstante, todavía hay transmisión en Israel porque las vacunas no en este momento no están de alguna manera diseñadas para eso, sino para, sobre todo, evitar los casos de morbilidad grave, enfermedad grave y muerte. Gracias, doctor Germán. Quedó en el tintero y no se la reiteramos al doctor Gerson Belmonte la pregunta de por qué en un momento de tan alto contagio, de tantos fallecimientos, de tantos contagios, se reactiva totalmente la economía, que es una pregunta que nos hicieron varias personas en el chat. Sin embargo, quedamos de que el doctor Gerson, y en el momento que el doctor Gerson habló, yo no le reiteré la pregunta, no sé si el doctor Gerson se volvió a conectar, como para cerrar este ciclo de preguntas. ¿Me permito contestarlo? Claro que sí. Sí, perfecto. Es una gran pregunta. Para entender la apertura, lo primero que hay que decir es que no es una apertura absoluta, no es una apertura desorganizada y de alguna manera no es una apertura tampoco masiva, sino todo lo contrario. Se trata de una apertura sistemática, progresiva, que está acorde con los niveles de afectación de la pandemia. Hemos visto que, por ejemplo, se controlan los aforos, por ejemplo, se controlan la capacidad que tendrán los municipios y los diferentes territorios para aperturar sus sectores económicos en la medida que los indicadores epidemiológicos así lo permitan. Eso es muy importante entenderlo porque si no se mira de esa manera, pues se desvirtúa el valor de la apertura y se entiende como tal vez ha faltado comunicación seguramente, se entiende que es un mandato para abrir todos los sectores económicos sin ninguna condición de bioprotección o sin ninguna consideración a la situación epidemiológica y la resolución 777 lo aborda es de otra manera como lo expliqué. Adicionalmente, hay que decir que sí, los niveles de pandemia, los niveles de mortalidad, de ocupación de UCI, de transmisión comunitaria, continúan como los estamos viendo en algunos territorios en el país que de manera agregada pues afectan toda la medición del país, pues evidentemente en estos territorios mayormente afectados no se podrán dar las condiciones para esa apertura y hasta que no disminuyan esos niveles pues no se podrá hacer la apertura y ese es el gran valor agregado de esta apertura programada. Ahora, hay otros municipios de Colombia donde tenemos seroprevalencias importantes, es decir, personas que ya han sido infectadas o inmunizadas. Hay otros municipios de Colombia que tienen una tasa de transmisión muchísimo más baja. A Colombia se le debe mirar de manera diferencial, que tienen esas posibilidades de aperturar sus sectores económicos, que requieren hacerlo para garantizar la dignidad humana, que es también otro aspecto, para garantizar la sostenibilidad de su economía, no solamente colectiva, sino individual, y hay que tenerlos en consideración y por eso es que hemos expedido esa resolución 777 con todas estas valoraciones de carácter no solo epidemiológico, sino social. Gracias, doctor Germán. Tal vez sí está haciendo falta pedagogía un poco de esas diferencias que usted está planteando que tiene el decreto 777 y tal vez eso sí eso es necesario porque tuvimos muchas preguntas sobre eso.